Hola. En pandemia, como ya conté, empecé a leer todas las noches a partir de mediados de junio, etc. Recuperé autores, autoras que hace mucho no leía y otros que ni me acordaba de haberlos leído y me gustaron mucho. Uno de los libros que más me gustó y una de las autoras que más me gustó fue Sara Gallardo, su libro Los Galgos, los Galgos. Entonces me pareció que estaba bueno leer el primer capítulo. Por supuesto no voy a leer todo porque yo quiero leer cada noche en lo posible un texto nuevo o de un libro distinto, no una novela, bueno, por ahora. De hecho, en la firma que el libro tiene, yo suelo firmar los libros cuando los leo, o cuando los compro en realidad, y acá dice leído en el año de la peste, junio-julio 2020. Bueno, estamos en otra peste ahora. A poquito de llegar a junio. Bueno, entonces voy a leer el primer capítulo. Simplemente por el disfrute de su escritura, de la escritura de Sara Gallardo. Empieza con un epígrafe que dice: los animales no comprenden porque no comprenden. Los hombres no comprenden por el secreto. Secreto con mayúscula. Agustín. Después dice: epitafio para los perros muertos sobre la tierra. Hacia la nada partieron tristes o muy veloces, grito rebelde o flaca tela. Su común suerte, no compadezcas. Transformados en luz del gran todo, se yerguen ahora tan magníficos, más hermosos aún que el hondo olvido, como el mismo bien enigmáticos. Igual que tu alma mañana, hoy quizás, o tú que pasas. Primera parte y empieza. Voy a leer el primer capítulo. De mi padre heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero. Lloré mucho esa muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentados en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decir a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo. Y como aceptó enseguida y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio. Se me importaba un bledo. Lisa se puso contentísima y a la espera del fin de semana compramos un mapa de la provincia. Yo trabajaba en el estudio de mi padrino, abogado que alguna vez abrigó la esperanza de que fuese el continuador de sus virtudes. Después quizá comprendió que ese papel, junto con otros igualmente honrosos e inaccesibles a mis fuerzas, quedaba reservado para mi hermano. Por esos misterios que son un verdadero alivio para los seres humanos, seguí, sin embargo, siendo su favorito. Así pude vegetar gran parte de mi vida en un soleado rincón del buffet, mientras mi hermano llegaba pisando fuerte, conducía los negocios de manera brillante y destrozaba los nervios a todo el mundo. Por un tiempo la herencia me dio la idea de abandonar incluso esas actividades. Soñaba con esto mientras cumplía con mi trabajo y al salir, en vez de visitar directamente a Lisa, iba a casa de mi hermano, que había conseguido que el luto le quedara muy bien, lo mismo que a su mujer. Me encontraba allí con un montón de viejos señores amigos de mi padre, parientas agradecidas por la tarde provechosa, amigos de mi hermano, algún compañero de colegio y nerviosas adolescentes convocadas por mi sobrina, a quien también sentaba el luto. Me deslizaba entre ellos y de pronto descubrí que incluso me gustaba. Algo, quizás el modo de hablar, me envolvía como una frazada que tenía el perfume de mi infancia. Esa frase es muy hermosa, ¿no? Algo, quizás el modo de hablar, me envolvía como una frazada que tenía el perfume de mi infancia. Las hermanas de mi madre se referían al amor que ella tuvo por su marido, a la viudez interminable de él, y yo, sin tomar las cosas al pie de la letra, sentía la tristeza de ese acorde evaporado. Me bañaba la melancolía. Lo pasaba muy bien. Lisa tenía celos de tales reuniones. Yo llegaba a verla inmerso en ese rancio aroma que empezaba a desvanecerse apenas entraba en su pequeña casa medio vacía. Era verano y ella andaba casi siempre de sandalias, con el pelo como una espuma de color bronce levantado en la nuca. «¿Por qué no serás capaz de cerrar la puerta del taller?», decía yo. «Detesto ese olor». «¿Qué taller?», contestaba Lisa. Y tenía razón, pues pintaba en cualquier lado de la casa. Era verano, ya lo dije.
Me quitaba el saco y lo colgaba cerca de una pared marcada con trazos verdes. Al irse, el marido de Lisa se había llevado cuanto pudo. Según parece, era el creador de las tonalidades de las alfombras, cortinas y paredes, y de un bar, tocadiscos, radio, televisión, cuya marca quedó en la pared y fue subrayada con esos trazos verdes por ella. Y en su retirada se alzó con todos los frutos transportables de su creación. Me imagino esos frutos, frutos de psicoanalista. Pero ¿por qué subrayar las marcas en vez de borrarlas? Era un tipo de humor que me molestaba. Años después supe por qué. La herencia del campo nos enloqueció de alegría. En ese tiempo ignorábamos qué significan 500 hectáreas y lo pasábamos haciendo cálculos, casi siempre erróneos, sobre lo que podían suponer. La distancia que hay entre Buenos Aires y Caseros, entre lo de Lisa y la casa de gobierno, entre mi casa y la de ella. «Somos dueños de un pedazo de planeta», gritaba Lisa, y se ponía a bailar como loca. Me arrastraba con ella, me cubría de besos. Lo del planeta me sonaba exagerado. Pensándolo mejor, comprendía que en verdad había heredado un pequeño pedazo de planeta. Herencia rara, por cierto, aunque por lo visto nadie se extraña de las auténticas rarezas. Un estanciero de verdad debe usar bigotes. Tendrás que dejártelos crecer. Vos también. Yo ya tengo bigotes morales, y hasta inmorales. Diciendo tonterías pasábamos las horas. Como siempre, acabábamos haciendo el amor. Una tarde encontré a un amigo de infancia en casa de mi hermano. Se llamaba Carlos y no sé cuándo habrá tenido viruela porque de chico era muy lindo. Yo también. Y además, ¿quién tiene viruela hoy día? La cuestión es que lo encontré con la cara picoteada y unos zapatos opacos de aire antiguo. ¿De modo que estanciero?, me dijo. Creo que mi hermano se puso nervioso. Lo primero que hace falta en el campo es un perro. Yo te lo voy a regalar. Sentí una emoción muy rara. ¿Un perro? Sí. ¿Cómo se llama? Corsario. ¿Corsario? Corsario. Me quedé callado. ¿De qué raza? Galgo. ¿Galgo? ¿Galgo? Galgo. No ruso, por supuesto. Inglés. ¿Qué sabía yo de galgos en ese tiempo? ¿Qué sabía de nada? Corsario, galgo, era mío. Nunca pensé que la muerte de un padre podía traer alguna alegría. La idea del galgo gustó a Lisa. Ella tampoco sabía nada de perros en aquel tiempo, ni de nada. Apenas llegó el sábado, tomamos un trencito indescriptible y pasamos 4 horas cubiertos de tierra hasta llegar a una estación igualmente indescriptible. Frente a un boliche, una hilera de caballos revoleaba las colas. El jefe de estación era grandioso, tanto con un toscano, nariz de batata, voz de animal amaestrado, que preferí buscar información en otra parte y cruzamos hacia el boliche. Se hizo el silencio. Desde las mesas, desde el mostrador, los usuarios de la hilera que revoleaba las colas nos miraron. Como los prisioneros en su ingreso a la nave pirata, avanzamos. ¿Arrancará alguna mano el encaje que orla el vestido de la dama? ¿El sombrero emplumado del infeliz caballero? Caras oscuras, alientos leoninos los rodean. Incólumes, la dama y el caballero llegan al mostrador. «Buenas tardes», digo, olvidando que es la mañana. Las respuestas son pobres. El local, con sus arneses, bolsas de azúcar y filas de botellas, parece a punto de reventar de expectación. Con malestar supongo que se debe a la costumbre que tiene Lisa de usar soleras. Desconozco aún la curiosidad del campo. ¿Y cómo deberé decir? ¿Estancia Las Zanjas o qué, aparte de que el nombre me resulta bastante lúgubre? Dígame, increpo al bolichero, que ya se está rascando con cara de problema insoluble. ¿Conoce un campo que se llama Las Zanjas? ¿Las Zanjas?, repite con voz estentórea y por un momento creo haberme equivocado de estación, de país, de continente. El bolichero pasea la mirada por la concurrencia. Después sabré que nadie conoce otra cosa. Es el pan de cada día. Queda a 1 hora de galope. Pero como si hablara de comprar lotes en la luna. Quizás sea un método para aumentar la información sobre nosotros. Quizá solo una forma de tranquilización espiritual. ¿Será?, supone un gigante parado en un rincón y con presunto esfuerzo larga su hipótesis. ¿El campo que era del finado X? Finado IX es mi padre. Sí. Durante un momento la concurrencia saborea el valor del monosílabo.
Después el gigante señala hacia el fondo del boliche y arbitrariamente se tapa con la otra mano la axila del lado que señala. Queda a unas 2 leguas para allá. El bolichero ratifica e inicia una espantosa explicación sobre rumbos, itinerarios y vecindades desconocidas mientras intenta, sin atreverse, preguntar lo único que le interesa: quiénes son, qué pretenden, a qué aspiran. Por fin, ¿será hijo del finado? Sí. Entonces la mitad de los oyentes vuelve a sus charlas cotidianas. La otra mitad nos acosa. 45 minutos más tarde, tiempo que empleamos consumiendo una especie de naranjada y esperando, un tipo con un carro nos llevó sentados sobre bolsas de maíz por un camino infinito hasta una tranquera mal pintada. Vi que vacilaba entre dejarnos ahí o ver qué ocurría a nuestra llegada. Eligió la maligna diversión de vernos caminar con nuestros valijines por una huella que llevaba a través del desierto hacia un monte de árboles. «Pisamos tu tierra», dijo Lisa entre 2 tropezones. Y así descubrí que yo, el que llegaba, era el patrón. La idea casi me causó horror, pero no dije nada. Todo la hacía reír. Me sacaba de quicio. La timidez que creía perdida volvía a incomodarme. El monte era de perfil sereno, con un árbol más alto en un extremo. Detrás del monte había una casa de ladrillo con 3 puertas y la hilera de huecos donde alguna vez se asentaron las vigas del corredor caído. Nos quedamos mirándola, jadeantes. Que fuese mía, como el molino que perdía una llovizna de agua fresca, me pareció un sueño. Una pesadilla lo interceptó pronto, asomando por una de las puertas. Era algo que chorreaba harapos, sudor, lagañas y hasta baba, y que se llamaba Flores. ¿Por qué no? Sobre el campo yo sabía lo principal, que estaba arrendado, lo cual le quitaba aún valor. Había también otros detalles que después solucioné por medio de mi padrino. Pero ese primer día, ¿qué hacer? Me presenté a Flores, le presenté a Lisa. Sonriendo con aire lelo, se precipitó a poner unas astillas en la cocina y nuestro futuro inmediato quedó claro: el rito del mate, que implica, naturalmente, compartir la bombilla. Las paredes de la cocina eran de barro y el techo varias cosas menos un ejemplo en su género. Algunos juncos colgaban hacia adentro y por uno de los rincones se veía el cielo. En armónica correspondencia, Flores había puesto un tacho en ese rincón. ¿Por qué secreto indiscernible también en el fondo de ese tacho había un agujero? No lo puedo explicar, pero el conjunto no dejó de causarme cierta sensación de infinitud. Agujeros adornaban asimismo una carretilla herrumbosa que dormitaba junto a la puerta de la cocina y sobre la que Flores vació el mate de su yerba vieja. El pretexto de una enfermedad al hígado libró a Lisa de participar del mate, pero yo no pude menos que ingresar en mi nuevo estado con tal ceremonia. Ungido con parte de la baba de Flores, ya no dudé, era el dueño. Miraba la pobre pared con su farol y sus casos, el fuego que se movía en la cocina, el patio de tierra bajo el sol. Creía soñar. A mi lado los pies polvorientos de Lisa me llenaban de amor. Nunca llegué a comprender del todo cómo ese lugar había aparecido en nuestra vida. El estilo oratorio de Flores era lo que ciertos autores definen como fatigoso. Él y yo, claro, cambiaba, pues, ¿qué le iba po, glu? ¿Qué no? Y no más, risa, claro. Farfulló elocuente gracias al cual pude, sin embargo, y no sin esfuerzos, enterarme de algo sobre mi propiedad. Su nombre se debía a las zanjas que rodean el monte, viejas defensas contra los malones, y cuando lo supe, el primer efecto lúgubre pasó a transformarse en heroica emoción. Me habló también de mi padre, quien, según me enteré con estupor, había parado una vez allí, sin bajar del auto, en ruta hacia Mar del Plata. Me habló de los arrendatarios, que no me interesaban un rábano, mientras yo miraba preguntándome por qué tan redondo y tan sucio tendría piernas si rodando se las hubiera arreglado mucho mejor. Y no era gordo, sino bajo, flaco y panzón como un globo. Cosas de la especie. Mientras preparaba el almuerzo fuimos a recorrer el monte. Allí estaban los talas. Conocimos el suelo gris, falsamente hospitalario, que se extiende bajo ellos, y la sombra entreverada con puntos de luz que es su ambiente. Conocimos sobre todo esos troncos retorcidos pero dignos que sostienen ramazones tan despeinadas, hostiles, absurdas como la conducta de un salvaje,
aunque en primavera se endulcen con el dorado casi invisible de los brotes. Con el tiempo serían viejos amigos. Ese día nos sorprendieron. No era solo de talas ese monte, sino también, y en segundo grado, de acacias negras, individuos de cuerpo gris, medio calvos, con hoja fresca pero insuficiente, como señores de edad mediana, irreprochables y tediosos, de los cuales uno solo, que zumbaba como un poste eléctrico, nos inspiró interés. Cuando su examen nos condujo a un agujero hirviente de abejas, emprendimos la retirada. El árbol que sobresalía en el extremo del monte resultó ser una espina de Cristo. Alto como era, aislado y majestuoso, armado de espinas que hielan el corazón, recibía el viento con displicencia, las hojas minúsculas brillando al sol y flameando como el pelo del príncipe en la batalla. Vainas marrones, estuche de semillas que las beatas suelen ensartar para rosarios, eran el fruto viril con que pagaba su tributo. Avergonzado, deponiendo mis leves pretensiones de dueño, consideré al hermoso misántropo con respeto. Su indiferencia absoluta por el contorno me sorprendió. Seguimos inspeccionando. En el verdor opaco del monte, que era un monte austero y pobretón, se henchía la copa oscura de un paraíso brotado de bolitas verdes. Parecía una fuente en el desierto o un palacio. Tenía un gran hueco en el pie. Hubiera querido encontrarlo 20 años atrás, murmuró Lisa. Es una buena casa de muñecas, pero Dios da pan al que no tiene dientes. Yo me agaché a mirar. Vi musgo, hongos color naranja en forma de escalones, insectos pálidos y también los anchos ojos verdosos, la más ancha boca, la menos ancha nariz de Lisa, y la obligué a levantarse. El tronco estaba ladeado y la recliné contra él. Quiso zafarse. Aquí no, salí. Silencio. Fuera, bestia. Silencio. Te dije. Pero yo ya conocía ese modo de luchar. Nos enceguecimos rápidamente. Apenas recuperada la compostura, vimos que a lo lejos, como un montón de trapos, venía Flores. Después del almuerzo ensilló su caballo y balbuceó algo. Quizá que iba a comprar provisiones. Al verlo montar comprendí para qué necesitaba piernas. Bondadosa madre naturaleza. Entonces, solos, nos llenamos de excitación. Recorrimos los 3/4 hediondos, la cocina, los alrededores, trepamos al molino para tratar de establecer los límites de mi propiedad y desde allí paseamos la vista por el desarrapado espectáculo, algunos gallinacios dudosos, el campo abierto. Nuestro entusiasmo llegó al cenit. Desde allí, como suele ocurrir a quien llega al cenit, empezó a decaer lentamente, aunque mi dignidad de propietario fingió mantener la antorcha en alto durante buen rato más. Pero Lisa, para quien los matices solían limitarse a la pintura, dijo de pronto: «Aquí no pasó la noche». Ofendido, guardé un silencio hostil. «Aguanto muchas cosas», siguió, «pero pulgas no, y ese olor menos». Hablé del olor a aguarrás en que vivía sumergida. No me atendió. Súbitamente recobré memoria. No sin decepción. Inútil discutir, no hay tren hasta mañana. Por un rato nos detestamos. Al volver, Flores se vio obligado a barrer, ventilar y desalojar las bolsas y guarniciones que había en el primer cuarto, tarea que emprendió con cierto ardor doméstico. Yo podía dormir en el suelo, me dijo, sobre su recado, y Lisa en un catre. Pero ella, creo que con razón, juró y rejuró que era el mismísimo en que él pasaba sus noches y sus siestas y prefirió también el suelo. No le dije qué afectas son las pulgas al suelo. En cuanto a dormir sobre el recado, idea que a los 15 años me hubiera arrancado lágrimas de exaltación folclórica, a los 30 se redujo a decidir si apoyaría la cabeza sobre el cojinillo, aposento inveterado del trasero de Flores en sus diarias cabalgatas, o en el mandil transido de sudores equinos. Por el momento pusimos las mantas al sol. He oído decir que las pulgas huyen de él, pero ignoro si esta vez habrán tenido tiempo de decidirse a hacerlo. Mejor dicho, después supe que no. Cuando la luz se fue, el monte se puso opaco. Las palomas volvieron para dormir y las cotorras fueron desistiendo de charlar junto a sus grandes nidos de 1000 puertas. Comimos y por un rato nos extendimos afuera, en la noche del cielo casi gris donde las estrellas estaban turbadoramente presentes. Nada sabíamos aún de esas estrellas ni de los ruidos y olores que nos rodeaban.
Lisa me contó a media voz que durante su infancia imaginó que las estrellas eran agujeros por donde fluía la luz de la gloria. La dificultad que implicaba esa idea era insoluble. Por un lado, resultaba agradable imaginar cómo el paso de un bienaventurado apagaba fugazmente ese brillo. Por otro, era más respetuoso suponer que la luz aumentaría con la irradiación de tan sagrado pie. Pero siempre supe, dijo en un rapto de honestidad intelectual, que era solo una idea. No le faltaban ahora las opiniones sobre la materia. Creía que las estrellas eran malignas. Puedo soportarlas en este momento solamente porque estamos juntos, me dijo. Y ante esa frase me creí capaz de conjurar con el solo poder de mis agallas cualquier terror y el influjo de cualquier estrella. Poco sabía. Puesta de lado comenzó a mirarme. Recorrió con el dedo el contorno de mi oreja y hasta el de mi patilla, variante que tenía completamente prohibida. Te ruego que admires las obras del Creador, pedí. Soy corta de vista, respondió. La miré y comprendí que era tan corto de vista como ella. Mejor era mirarse. Tendida, sus facciones cambiaban y se volvió un exótico personaje de ojos rasgados y pómulos salientes. Nos besamos. He conocido mujeres que me han gustado por diversas cosas. Lisa me gustaba por todas. Un perro de flores, especie de ovejero digno de su dueño, vino a molestar. «Fuera», dijo Lisa, «que se vaya. Creo que detesto a los perros». «¿Detestás a los perros? Pero a Corsario no». «A Corsario no, por supuesto», dijo Lisa. Conocimos a Corsario 10 días después. Mi amigo picado de viruela me avisó que lo mandaba en tren y ahora que lo conozco imagino cuánto habrá sufrido durante ese viaje y a su llegada y en los primeros días que pasó solo con Flores. Cuando lo vi conservaba señas de ese sufrimiento. Era un sábado. Los sábados Flores iba a buscarnos a la estación en un sulky espantoso que nunca supe si era mío. Sospechábamos que con ese motivo emprendía algo comparable al aseo. Al menos su ropa, sin caer en la limpieza, parecía anatómicamente en orden, si es que nociones como orden y anatomía pueden pronunciarse en su caso. Vi a Corsario en cuanto el sulky enfrentó la casa. Estaba acurrucado contra la pared de la cocina. Un galgo gris, musculoso y serio. Solo cuando me acerqué a hablarle comprendió quién había llegado y entonces se incorporó y movió un poco la cola. Entramos en conocimiento. No le caí mal, creo, aunque estaba abstraído en una tristeza que me llenó de respeto. El perro de Flores se mantuvo a distancia, lo cual me gustó. Llamé a Lisa, que estaba arreglando algunos de los cachivaches que entorpecían nuestros viajes y después encontraban su lugar en el primer cuarto de la casa, ahora blanqueado con cal y destinado a nosotros. En el segundo había aperos, bolsas de lana y bastantes porquerías. Y en el tercero lo mismo, si se agrega a Flores, que bien mirado, también podía considerarse una porquería. Salió, vio a Corsario y lo nombró. Él respondió tan cortésmente como me había saludado a mí, y desde ese día fue a echarse junto a nuestra puerta. Debo decir que en Buenos Aires yo pensaba. En el alivio del paréntesis arrendatario, no dejaba de preocuparme por saber qué haría con ese campo cuando pasara a mis manos. La industria de la zona es el tambo, pero ser dueño de una tierra y fundar esa cosa mansa, rumiante, me parecía una empresa indigna. Lo que más halagaba mi imaginación era la cría. Dicho así, cría, hace pensar en inmensas extensiones y en muchedumbres de animales entrechocando sus astas y mugiendo. Por lo menos a mí me lo hacía pensar, aunque no fuera mi caso, y me dije que en un campo chico también puede criarse ganado. Decidí dedicarme a razas no muy difundidas como los charolaises o peculiares como las ovejas Lincoln. Solo en mi casa, donde a veces represento para mi consumo papeles ante el espejo, rubriqué mi decisión con el gesto de un gran estanciero que contesta a la pregunta de otro gran estanciero. «Cría, che», dije. Y me puse a estudiar. No falté a la exposición rural, a los remates que la siguen, ni a las que se organizan en otras casas. Observando los animales que salían a la venta, procuraba saber las causas que gobernaban sus precios. Comparando mis juicios con los del jurado, noté el progreso de mi criterio. Al poco tiempo hasta opiné en voz alta. Acodado con aire distraído junto a los grupos de estancieros reales, devorado por la admiración y el despecho,
Intentaba oír lo que decían. ¿Qué relación podían tener mis sentimientos con los de esos verdaderos representantes del agro nacional? ¿Qué relación tenía yo, por otra parte, con el agro nacional? Palabras como poste, como galpón, como invernada, me exaltaban en secreto. Eran cifras mágicas. Ellos la usaban con desenfado. Yo no me atrevía a pronunciarlas y si lo hacía era con fingida naturalidad. Así los enamorados o los viciosos suelen ser incapaces de mencionar su pasión. A veces tropezaba con alguien que se sorprendía de verme en tales sitios y obligado a explicar murmuraba con falsa expresión de desgano. Ando buscando unos animales para un campito que heredé de mi padre. Y al decirlo me sentía traidor, como un amante cobarde que contestara guiñando el ojo al amigo asombrado de verlo inmóvil en una esquina de suburbio. Conocí a una costurerita, che, en lugar de decir, allí vive mi amor. Si no la veo salir, no podré respirar en paz. Si la veo salir y no me saluda, me moriré. Y si me saluda, ¿qué pensar? En fin, que cierta insospechada insensatez de mi persona empezaba a soltar sus primeras flores. Ya progresaría. Bueno, es una escritura hermosa, preciosa. Es el primer capítulo, no están numerados los capítulos, no están numerados. Digamos, es el primero, bueno, porque termina acá, de su libro Los Galgos, que hoy comparto para mi amiga y para ustedes. Chao. Voy a cenar. Chao.